Esto no salió como estaba planeado. Una muerte presentada como amenaza, pero defendida por quienes más temen perder ese argumento. Y si crees que esto es solo otra pelea política, fíjate bien, porque lo que pasó en Minneapolis redefine dónde termina la autoridad y dónde empiezas tú. Hoy no vamos a repetir consignas ni gritos. Vamos a seguir la cadena exacta de hechos que hizo que una versión oficial empezara a romperse desde adentro. Alex Peretti estaba en una protesta pacífica en Minneapolis. Minutos después de su muerte, se dijo que había sido abatido por representar un peligro armado. Cuentas oficiales y figuras del gobierno lo calificaron de terrorista. Pero aquí aparece la contradicción que nadie esperaba. Se confirmó que tenía un permiso legal de porte oculto y que el arma nunca salió de su funda. Y aún así, la narrativa siguió adelante como si eso no importara. Ahora viene el giro. No fueron solo críticos habituales quienes levantaron la ceja. Voces del propio mundo conservador, incluidos defensores de la Segunda Enmienda y organizaciones como la NRA, comenzaron a marcar distancia. Cuando quienes suelen cerrar filas empiezan a dudar, no es ruido, es señal. Y aquí está el riesgo para ti. Si una historia puede sostenerse ignorando lo que se ve en el video y lo que dicen los permisos legales, ¿qué impide que mañana esa lógica se use en otro lugar, con otra persona? Porque lo más importante no es lo que se dijo, sino lo que nadie quiso explicar. Lo que ocurrió no fue presentado como un error ni como una confusión en el momento. Desde el inicio, la versión oficial intentó cerrar el caso con una sola idea: amenaza neutralizada. Sin matices, sin esperar investigaciones, sin admitir dudas. Pero aquí está el patrón que empieza a aparecer. Cuando el poder necesita explicar algo demasiado rápido, casi siempre es porque teme perder el control del relato. El evento ocurrió durante una protesta pacífica en Minneapolis. La intervención comenzó cuando una manifestante estaba siendo sometida con gas pimienta. Alex Peretti se acercó para ayudarla. Eso es todo lo que hacía. No corría, no apuntaba, no gritaba amenazas. Y aún así, en cuestión de segundos, la historia pública pasó de incidente a acto terrorista. Pregunta clave: ¿desde cuándo ayudar a otra persona se convierte en la justificación central para usar fuerza letal? Este no es un caso aislado presentado como tragedia. Es un episodio encajado dentro de una narrativa más grande, una donde protestar y portar legalmente un arma se fusionan en algo que el poder puede etiquetar como peligro. Notice what they didn't deny. Nunca negaron que el arma permaneciera enfundada. Nunca negaron que el permiso fuera legal. Simplemente siguieron adelante. Y aquí es donde la historia empieza a moverse más rápido, porque cuando el encuadre falla, lo siguiente siempre es la prueba. Aquí va la afirmación central, la versión oficial no se cayó por presión externa, se cayó porque los hechos básicos no la sostenían ni siquiera para sus propios aliados. Y eso se ve en el primer punto imposible de borrar. Se afirmó que Alex Peretti representaba una amenaza armada inmediata. En el video, el arma nunca aparece en sus manos. Testigos y defensores admitieron que el arma permanecía en la funda. Ese solo detalle ya rompe la lógica original. Ahora añade esto: Peretti fue rociado con gas pimienta mientras intentaba ayudar a otra persona. Fue reducido en el suelo. Fue disparado repetidamente. El contenido afirma al menos 11 disparos. No hay un solo momento documentado en el que se le vea apuntar, desenfundar o amenazar. Cuando la fuerza letal se aplica sin que el supuesto detonante aparezca en cámara, la narrativa entra en modo defensa, no en modo explicación. Y fíjate en quién empezó a decirlo. Comentaristas conservadores y defensores de la Segunda Enmienda comenzaron a cuestionar la historia. Un escritor de Red State lo resumió así: el hombre no sacó el arma, no la alcanzó, y estaba ocupado ayudando a otra persona cuando fue atacado. Ese no es el perfil de alguien que planea un ataque. Cuando incluso ese argumento aparece en medios afines, algo se ha roto. Notice what they didn't deny. Nadie negó que el permiso fuera legal. Nadie negó que el arma estuviera enfundada. La acusación siguió adelante como si esos hechos fueran irrelevantes. Y cuando los hechos se vuelven inconvenientes, el siguiente movimiento siempre es escalar. Porque después de la prueba vino la intensificación. Entonces observa cómo esto se acelera. Tras la muerte de Alex Peretti, no hubo una pausa institucional, hubo amplificación.
Cuentas oficiales y figuras del entorno presidencial insistieron públicamente en llamarlo terrorista e insurreccionista, no como hipótesis, como veredicto. Cuando una versión se repite antes de que exista investigación, no busca claridad, busca normalizar una conclusión. Aquí aparece el precedente inquietante. No es la primera vez que una protesta se redefine como amenaza, ni la primera vez que el lenguaje de seguridad nacional se usa para cerrar el debate. Lo nuevo es la velocidad. En cuestión de horas, la etiqueta estaba fijada. No se esperó a informes forenses ni a revisión independiente del video. Se pasó directamente a justificar la fuerza letal como algo inevitable. Ahora mira lo que se volvió normal en ese proceso. Se argumentó públicamente que portar legalmente un arma en una protesta equivale a aceptar el riesgo de morir. Eso no es una advertencia de seguridad, es una redefinición de derechos en tiempo real. Algo que antes requería un juicio ahora se presenta como una consecuencia automática. This is where the story flips. Porque cuanto más se empuja esa normalización, más actores inesperados empiezan a retroceder. Organizaciones pro segunda enmienda, incluida la NRA, rechazaron públicamente la idea de que ciudadanos respetuosos de la ley deban ser demonizados sin investigación. Cuando quienes normalmente defienden el uso de la fuerza empiezan a poner freno, la escalada deja de ser controlada. Y a partir de ahí, la historia ya no gira solo en torno a un hombre, sino a un sistema que se expone cuando intenta ir demasiado lejos, demasiado rápido. Aquí llega la prueba que cambia cómo se ve todo. Mientras la narrativa oficial insistía en el peligro, empezaron a aparecer declaraciones que no coincidían con las acciones. Desde cuentas oficiales se difundieron imágenes del arma de Peretti con cargadores adicionales, como si eso explicara el uso de fuerza letal. Pero aquí está la contradicción central. El arma no estaba en sus manos. No fue desenfundada en ningún momento documentado. Mostrar equipo después del hecho no prueba intención durante el hecho. Es un intento de reescribir el momento clave. Ahora escucha quién lo dijo. Comentaristas del propio espacio conservador, incluidos podcasters abiertamente MAGA, señalaron algo incómodo. Parece que el hombre fue desarmado antes de ser disparado. Esa frase no viene de un opositor. Viene de alguien que normalmente defendería a las fuerzas federales. Y cuando esa duda se instala, la historia deja de ser ideológica y pasa a ser factual. Este es el detalle que lo cambia todo. La versión inicial hablaba de una amenaza inminente. La evidencia visible muestra a un hombre en el suelo, rociado con gas, ayudando a otra persona. Cuando las palabras describen un escenario y las imágenes muestran otro, la credibilidad se desplaza hacia lo que se ve, no hacia lo que se declara. Notice what they didn't deny. Nadie negó que no hubiera advertencia clara. Nadie negó que no hubiera un intento documentado de desescalamiento. La defensa se centró en justificar el resultado, no en explicar el proceso. Y cuando el proceso desaparece, la confianza pública lo hace con él. Después de este punto, ya no se trataba de ganar el argumento. Se trataba de contener el daño. Entonces todo se apiló casi sin respiro. Primero, el Congreso reaccionó. El presidente republicano del Comité de Seguridad Nacional solicitó formalmente que los jefes de ICE y la patrulla fronteriza testificaran en una audiencia completa. Eso no es simbólico, es presión directa. Casi al mismo tiempo, senadores demócratas anunciaron que no apoyarían ningún paquete de financiación que incluyera más fondos para el Departamento de Seguridad Nacional. La amenaza de cierre del gobierno apareció en cuestión de horas. Luego vino el frente legal. La Fiscalía del Condado de Hennepin presentó una demanda exigiendo acceso inmediato a la evidencia federal del tiroteo. Alegaron que las autoridades federales estaban bloqueando tanto a la policía local como a investigadores estatales. Cuando una investigación se cierra sobre sí misma, la pregunta ya no es qué pasó, sino qué se está evitando que otros vean. Y todo esto ocurrió mientras en paralelo cuentas oficiales y figuras del entorno presidencial redoblaban la retórica, llamando terroristas a manifestantes y defendiendo la actuación sin matices. Now watch how fast this escalates. En menos de 48 horas pasamos de un tiroteo en una protesta a un posible choque entre el gobierno federal, el Congreso y autoridades locales. La sensación no es de control, es de prisa. Prisa por justificar, prisa por cerrar,
prisa por pasar a otra cosa. ¿Qué pasa si esto continúa? Ahora baja esto a nivel humano, porque aquí es donde deja de ser abstracto. Alex Peretti no era un nombre genérico en un comunicado, era enfermero de cuidados intensivos en el Hospital de Veteranos de Minneapolis. Trabajaba con pacientes críticos, muchos de ellos veteranos. Colegas y familiares de pacientes lo describieron como alguien que dedicó su vida a cuidar a otros. No estamos hablando de alguien que apareció en una protesta buscando confrontación, sino de alguien cuyo trabajo diario era mantener gente con vida. Y aquí es donde entras tú, porque lo que ocurrió no requiere una ideología para sentirse cercano. Peretti intervino cuando vio a una mujer siendo rociada con gas pimienta. Ayudar a otra persona en público no es un acto político sofisticado, es un reflejo humano básico. Si ese reflejo puede convertirse en una sentencia de muerte bajo ciertas circunstancias, la línea de seguridad se ha desplazado para todos. La familia declaró que en el momento del ataque tenía el teléfono en una mano y la otra levantada, intentando proteger a la mujer. Esa imagen importa, no como símbolo, sino como escena real. Una que cualquiera podría imaginarse viviendo, sin pensar que terminaría así. Y cuando el sistema responde llamando terrorista a alguien con ese perfil, el mensaje implícito no va dirigido solo a él. Va dirigido a cualquiera que se interponga, a cualquiera que ayude, a cualquiera que esté en el lugar equivocado cuando el control falla. If this feels familiar, say so in the comments. Aquí es donde dejamos la indignación y miramos el mecanismo. La respuesta institucional no giró en torno a investigar primero, sino a controlar el relato primero. Comunicados rápidos, etiquetas fuertes, imágenes seleccionadas. Eso no es torpeza, es incentivo. En sistemas de poder, admitir incertidumbre se percibe como debilidad y la debilidad se castiga más que el error. Así que se apuesta por el espectáculo, una versión clara, contundente, aunque luego no encaje. Mira cómo funciona. Cuando una agencia se investiga a sí misma y limita el acceso a otras autoridades, controla no solo los hechos, sino el ritmo. Decide qué se ve, cuándo se ve y quién puede hacer preguntas. El verdadero poder aquí no es el arma, es el tiempo. Ganar horas, luego días, hasta que la atención pública se desgaste. But here's the part nobody is saying out loud. Si este mecanismo funciona una vez, se reutiliza. No porque sea malvado, sino porque es eficiente. Y eso significa que lo que estamos viendo no es el final de una historia, sino una prueba de estrés. Ahora mira hacia adelante, porque aquí el movimiento ya empezó. El Senado enfrenta un posible cierre del gobierno si el paquete de financiación incluye dinero adicional para el Departamento de Seguridad Nacional. Líderes demócratas han declarado públicamente que no votarán a favor bajo esas condiciones. Al mismo tiempo, hay una demanda activa desde el condado de Hennepin exigiendo acceso a la evidencia federal del tiroteo. Eso crea dos trayectorias claras. Primera vía, si la presión política y legal se diluye, el caso se encierra en investigaciones internas, el tiempo pasa y la narrativa oficial se convierte en precedente. No hace falta probar nada nuevo, basta con que no se pruebe lo contrario. El mensaje implícito queda intacto. Segunda vía, si la fractura se mantiene, si el Congreso sigue bloqueando fondos y las autoridades locales fuerzan acceso a la evidencia, el control del relato se pierde. No de golpe, sino por filtraciones, testimonios, contradicciones públicas. En ese escenario, el caso deja de ser un incidente y se convierte en referencia. Aquí está la incertidumbre real. Incluso aliados tradicionales del poder ya están marcando distancia. Organizaciones pro segunda enmienda rechazaron públicamente generalizaciones que criminalizan a ciudadanos con permisos legales. Cuando esa coalición se resquebraja, nadie puede predecir cuánto durará. Esto no está resuelto, está en movimiento. Quédate con esta idea final. Todo comenzó con un intento de cerrar una historia rápido. Terminó abriendo más frentes de los que nadie parecía prever. Un hombre muerto, una versión oficial acelerada, aliados tomando distancia, demandas legales, amenazas de cierre del gobierno. No es una cadena de errores aislados, es lo que ocurre cuando el poder confunde control del relato con control de la realidad. Aquí está el reencuadre. Esto nunca fue solo sobre Alex Peretti, aunque su historia lo humaniza.
todo. Fue sobre una pregunta mucho más grande. ¿Qué pasa cuando los derechos existen en el papel, pero se reinterpretan en el momento más tenso posible? Cuando lo legal deja de ser protección y se convierte en sospecha. Cuando la explicación importa más que la verdad. Y aquí está el loop que queda abierto. Aún no se ha visto toda la evidencia. Aún no han testificado todos los responsables. Las decisiones políticas y legales siguen en movimiento. Lo que ocurra después no va a corregir el pasado, pero sí va a definir qué se normaliza a partir de ahora. Si quieres entender cómo estas historias se conectan, cómo se repiten los patrones y qué señales anticipan el próximo giro antes de que aparezca en los titulares, este análisis no termina aquí. Síguelo, suscríbete y mantente atento, porque la próxima capa de esta historia ya se está formando y va a importar más de lo que muchos están dispuestos a admitir.